Bienvenido a Activos y Riqueza. ¿Has escuchado hablar de los fondos índice o indexados? Quédate en esta emisión, ya que esta información puede representar una fuente de ingresos adicional para ti que te va a tomar muy poco esfuerzo. Disclaimer: recuerda que ante cualquier inversión, tú eres el responsable de analizar su riesgo y tomar la decisión de invertir o no en ella. Aquí solo damos referencias de las opciones de activos que existen. Empecemos analizando qué son los fondos índice. Bueno, en otra emisión te hablaba de lo que son los fondos de inversión que tienen las casas de bolsa, y si no lo has visto o escuchado, te recomiendo hacerlo antes de escuchar esta emisión, ya que algunos conceptos que tocaré son importantes para entender de la mejor manera este contenido. Si ya conoces lo que es la renta fija y variable, vayamos al grano. Bueno, un fondo índice o fondo indexado, como le dicen más en España, es un fondo de inversión en renta variable, es decir, un fondo dinero colectivo, que invierte una casa de bolsa por ti y que busca replicar un índice bursátil. Los índices bursátiles suelen representar un promedio del comportamiento de las acciones de un grupo de empresas en específico que cotizan en la bolsa de algún país. Por ejemplo, en México, el índice IPC refleja el comportamiento de la acción de las principales 35 empresas de México. Hay más que cotizan en la bolsa, son más de 100. En Estados Unidos, el SP 500 refleja el comportamiento ponderado de las principales 500 empresas de Estados Unidos. El índice Nasdaq refleja el comportamiento de las principales 100 empresas tecnológicas de Estados Unidos. El índice IBEX 35 de España se conforma por el rendimiento ponderado de las principales 35 empresas que cotizan en la bolsa de ese país. ¿Y por qué es tan recomendable invertir en estos fondos índice? Bueno, porque recordemos cómo funciona la economía en sus principios básicos. El objetivo de todas estas empresas que forman parte de este índice es crecer, generar más utilidades con menos recursos, es decir, hacer más eficiente la inversión de sus accionistas para atraerlos y seguir creciendo. Y si bien no todas lo van a lograr, al ser empresas tan consolidadas, tenemos el beneficio de diversificar nuestro portafolio de inversión en muchos sectores, como sector financiero, bienes raíces, retailers, tecnológicas, farmacéuticas y de salud, telecomunicaciones, etc. Entonces, resumiendo, es una inversión que a largo plazo tiende a crecer y que además está diversificada. Porque recordemos cómo funcionan los ciclos económicos, que por la expansión y contracción de la deuda, de los créditos, existen subidas y bajadas en ciclos cortos y largos, ciclos económicos, pero al final, en el largo plazo, siempre la tendencia va a ser positiva. Basta ver el comportamiento de estos índices a lo largo de su historia y se podrá comprobar que siempre el comportamiento en el largo plazo es muy favorable. E incluso, aunque todavía no te doy el tip básico para generar ingresos con ellos, podríamos simplemente comprar un fondo índice y dejar el dinero ahí, sin tocarlo, sin hacer nada. Y podríamos estar generando ya con esos rendimientos de un 8 o 10% anual aproximadamente, que es el resultado medio en la mayoría de los años del SP 500. Claro, esto siempre y cuando no nos toque entrar en un periodo típico de crisis. En este sentido, el IPC, por ejemplo, tiene la desventaja de que está muy concentrado solamente en 35 empresas que tienen, como hemos visto en los últimos 2, 3 años, bastante relación o correlación con las políticas de gobierno. Por tanto, un fondo o ETF más diversificado que replique, como digo, el SP 500 es mucho más equilibrado. Y entrando ya en materia, ¿cómo aprovechamos estos fondos índice o ETFs para invertir? Bueno, antes quiero comentar la diferencia entre un ETF y un fondo de inversión.
Un fondo de inversión liquida por parte de una administradora de fondos o una casa de bolsa con el valor del cierre del día, mientras que un ETF liquida en tiempo real y además suele tener menores comisiones. Funciona en la práctica como una acción bursátil tal cual. Por lo tanto, se adquiere en alguna aplicación de trading o también en una casa de bolsa. Entonces, dejando de lado tu elección, que esta ya es más personal y que realmente no cambia tanto tus resultados porque el objetivo de ambas es replicar el resultado de un índice, en el largo plazo, como digo, es una realidad lo que te dicen los asesores financieros. En el largo plazo estos instrumentos te funcionan, vas a tener rendimientos y de hecho hasta los gurús más conocidos en el tema de finanzas también lo recomiendan y te lo digo por experiencia, si inviertes en esos fondos y no tocas la inversión, en el largo plazo es una buena estrategia, hay que decirlo. Pero yo en lo particular creo que se puede capturar más valor del que te dan estas inversiones de manera automática. Y aquí digo el truco. Bueno, hay que informarse de las causas, noticias, monitorear los indicadores. Esto te puede ayudar a prever el comportamiento de los índices cuando van a tener subidas y evitar estar dentro de ellas cuando tengan bajadas. Por ejemplo, ahora con la pandemia de 2020, desde enero-febrero se sabía que esta situación iba a traer bajadas en bolsa, por ello muchos inversores retiraron capital. Pero más que eso, yo creo que una postura más eficiente es esperar a que el ciclo financiero tenga una caída realmente importante para entrar con la inversión, como fue precisamente con la pandemia. Evidentemente con las bolsas colapsando es difícil a veces animarse a invertir, pero son realmente cuando se dan las grandes oportunidades. Vaya, viendo las últimas grandes crisis de la historia, si revisas los gráficos, en las últimas grandes crisis estos índices han bajado porcentajes cercanos al 50%. Entonces ahora que en este año que llegamos a ver bajadas de aproximadamente al 30%, he de reconocer personalmente que esperaba aún más bajadas, pero conscientemente fui ingresando capital para aprovechar la oportunidad que ya había en ese momento, capital a través de un fondo de inversión y un ETF. De hecho, bajo esta óptica, lo mejor es tener una parte de manera consistentemente o permanentemente invertida y otra que entre y salga del fondo conforme se vean estos ciclos. Y bueno, precisamente por estos movimientos que hice durante los meses de marzo o abril, pude generar un rendimiento de un 25% de ese capital que tengo para jugar. Y claro, reconozco que sigo esperando la subida del IPC en México, porque realmente sigue en sus niveles más bajos desde hace más de 5 años. Sin embargo, por esta tendencia, puede ser una oportunidad para que de aquí a unos meses exista esta recuperación y se obtenga un rendimiento similar, aunque actualmente estoy con una ligera pérdida. Por eso es importante tener la mentalidad correcta para este tipo de inversiones y esperar con paciencia, no dejarse llevar por las emociones, sino por la lógica. Si esto te cuesta, quizás no sea el tipo de inversión para ti, pero personalmente creo que es un tipo de inversión bastante simple, porque operar esto se hace con un par de clics. Y bueno, este año reconozco que ha funcionado como una buena fuente de ingresos. Sin embargo, y como conclusión, no recomiendo tampoco apostar el 100% de tu portafolio ahí como en ningún activo. Recordemos que existe una burbuja de dinero y crédito creada por parte del sistema financiero y esta puede tronar en cualquier momento, por lo que un 20-30% de tu portafolio creo que es bueno tenerlo aquí. Pero esta decisión, como sabes, depende de ti. Recuerda suscribirte al canal y seguirnos también por Facebook o Instagram y Spotify, que de todos los activos y estrategias de negocio te platicamos un poco, además de contenido más breve que puedes encontrar ahí. Los links están en la descripción. Entonces, ¿qué te parecen los fondos índice o ETFs que replican los índices bursátiles?
¿Son para ti? ¿Tienes alguna duda? Déjamela en los comentarios. Nos vemos en una próxima emisión y un saludo.